parecido bien comenzar con una de las declaraciones del apóstol Pablo para hablar de la resurrección. Es una declaración valiente, desafiante de Pablo, que está en 1 Corintios 15 y verso 14, y dice así: y si Cristo no ha resucitado, ojo, nuestra predicación no sirve para nada, es inútil, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. O sea, mentirosos. Yo sería un mentiroso, todos los predicadores serían muchos mentirosos. Pero porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria. Y miren lo más grave de todo, y todavía están en sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Qué cosa más terrible. Es que la fe se fundamenta en la resurrección. Si Jesús no resucitó, en vano vamos a una iglesia, en vano yo predico, en vano esperamos, en vano murieron todos los que murieron 2000 años por Cristo Jesús. No hay cielo, no hay futuro, no hay nada más que esta vida. Y nosotros seríamos acusados de mentirosos. Y termina el versículo, el verso 19. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de los mortales. Otra versión dice, los más dignos de lástima. O sea, la gente nos vería y diría, ah, cosito, ¿verdad? Injusticia, solo él sabe. Qué triste vivir de esa manera. Stephen Hawking, que fue aquel hombre extraordinario, con una mente extraordinaria, con conocimiento extraordinario, decía que el cerebro humano es como una computadora. Una vez que sus componentes fallan, se acabó. Qué triste no tener esperanza. Qué triste es saber que algún día cierro los ojos para siempre y no los abrí nunca más. Esa no es nuestra esperanza. Tan valiente fue Pablo que no tiene temor de poner en tela de juicio aún sus grandes conceptos y dice, piensen ustedes, si esto no fuera así, esto es lo que ocurriría. No obstante, destaco en realidad que el asunto, y vuelvo a repetir, de la fe cristiana se basa en la resurrección. Es la única religión en el mundo que afirma que su fundador resucitó, y es la única religión en el mundo que tiene la tumba de su fundador vacía. Lo decía ahora Marco cuando cantaba, por cierto, le pusieron un lindo nombre. Él decía, Confucio fue enterrado en China, allá en Kufú. Mahoma fue enterrado en Arabia Saudita, en la mezquita, un lugar de culto. Buda, sus restos en varios países budistas, India, Japón, China, parece que en Tailandia también. Un hombre que se llamó José de Jesús Miranda, de una secta que se llamó Creciendo en Gracias, es más reciente. Él decía que él era el Cristo hecho hombre, que él era Dios mismo, y también tenían que decirle papi. Lo cierto es que en el 2013 murió. Y todos aquellos que en algún momento han fundado grandes religiones, hoy están enterrados y la gente va a verlos constantemente. No obstante, el Dios en el que creemos nosotros, la muerte no lo pudo detener. Y usted va a la tumba y hay una tumba vacía. Y si Él vive, nosotros también viviremos. Y esa es nuestra esperanza. Por eso tenemos la confianza de que nuestra vida no acaba con la muerte, más bien comienza a partir de nuestra muerte. Y no viviremos los 50 años que yo tengo, o 60, o 70, o 80. Viviremos forever and ever, por siempre y para siempre. ¿No le parece algo extraordinario? Yo creo que sí. 1 Corintios capítulo 15, verso 22. Pues así como en Adán todos mueren, ¿puede leerlo por favor? También en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno a su debido tiempo. Cristo, las primicias, o sea, lo primero. Después, cuando Él venga, ¿quién es? No lea eso, dígalo en primera persona. ¿Quién es? Yo. Alguien me preguntaba una vez, pastor, ¿y con qué cuerpo resucitaremos?
O sea, y las gallillas, las cosas de gallo, ¿cómo es que se llaman? Gallillas no se llaman, de eso estoy seguro. Gracias. Es que como no está en la Biblia, entonces no me lo sé. ¿Y las arrugas? ¿Y con cuántos años volveré más joven, más viejo? La Biblia no enseña eso. La Biblia lo que enseña es que aquí en la tierra hay una gloria de la tierra, pero allá tendremos una gloria diferente. Lo cierto es que será extraordinario. Ya no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza, ni angustia, ni necesidad. Todas las cosas primeras pasaron, todas son hechas nuevas, y usted tendrá la bendición de vivir eternamente con el Señor para siempre, en un cuerpo que no muere. Si Jesús lo hizo, Él prometió que lo haría con todos aquellos que creyeran en Él. Marcos capítulo 16, verso 9. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día, un domingo como hoy, se apareció primero a María Magdalena, y dato importante, de la que habían sido expulsados 7 demonios. ¿Por qué digo dato importante? Porque Jesús no escogió ni a Nicodemo, ni a alguno de los discípulos, ni a algún personaje famoso para presentarse por primera vez después de resucitar, sino a una mujer. Y me hice la pregunta, ¿por qué a una mujer? Permítame darle mis 3 razones. Número 1, para seguir recordando que Dios liberta y Dios sana. Número 1, Dios liberta y Dios sana. Número 2, para seguirnos recordando que aquel que ha sido libertado y sanado debería ir a comunicarlo a todo el mundo. Callar es pecado, ¿no es cierto? Y número 3, que Dios usa, sea hombre o sea mujer, usa a cualquier ser humano en este mundo para llevar su gloria a todos los demás. O sea que el feminismo más importante de esta carrera y de esta historia no es el grupo feminista de nuestros tiempos modernos. Fue Jesús, que dignificó a la mujer desde tiempos antiguos, en realidad. Con todo esto, permítame decirle que hay varios nombres con los que se representa a Jesús y varias declaraciones que él hace de sí mismo. La primera, Mateo 12:6, yo les digo que aquí hay uno más grande que el templo. Y permítame decirle que el templo era lo más sagrado para los judíos hasta hoy, que suelen orar allá en el muro de los lamentos, y el 80% de sus oraciones tienen que ver con: Señor, permítenos construir el tercer templo, porque para ellos el templo era sagrado, era el lugar de encuentro de Dios con su creación, con su pueblo. Jesús dice: más grande que el templo soy yo. Dice la Biblia en 8:58 de Juan: ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Abraham es el padre, por lo menos así lo ven de los judíos. Ellos le llaman Padre Abraham. ¿Lo recuerda? Padre Abraham tenía muchos hijos. ¿Le recuerdan? ¿Quién es de esa época? Mire, levantaron la mano como 5. Vean, no mienta, yo he visto algunos de aquí que tienen mi edad y son de esa época, para que sepa, se la tiene que saber. Y Jesús dice: más grande que Abraham, yo soy. Súmele Salomón, Mateo 12:42, y aquí tienen a uno más grande. Mateo 12:42, y aquí tienen a uno más grande que Salomón. Y Salomón, no hubo otro hombre con mayor sabiduría, y dice Jesús: yo soy más grande que él. Quiero que mire todas las declaraciones. Además dice que habitaría en el ser humano. Juan 16, verso 7. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Padre no enviaría al Espíritu Santo, pero si me voy, va a enviarlo y va a habitar dentro de ustedes. ¿Cuál Dios en la historia de la humanidad ha habitado dentro del ser humano? ¿Cuál Dios ha venido a morir por su creación? Además, Juan 14, verso 6, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay más caminos alternos, no hay santos ni santas. El único camino para llegar al Padre tiene nombre: Jesucristo. No hay más. Sume además, esto es extraordinario, Juan 14, verso 9. Le dice Jesús a Felipe: pero Felipe, tanto tiempo que llevo ya entre ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto a mí, usted se lo sabe.
Jesús está diciendo, verme a mí es verlo a Él, porque yo lo represento. Yo soy la imagen de Dios en esta tierra. Soy la voz de Dios, y el Verbo se hizo hombre y su voz se metió en un cuerpo humano llamado Jesús. Soy la palabra de Dios, por medio de la cual todas las cosas fueron creadas en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es Jesús. Pero le digo, además dijo, yo soy, nombre de Dios, el agua de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy el maná que cayó del cielo. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy, lo dijo tantas veces, la puerta de las ovejas. Todas declaraciones extraordinarias. Pero le digo la declaración más importante que hizo y sobre la cual se fundamenta nuestra fe. Es esta. Mateo capítulo 20, verso 18. Ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten, lo crucifiquen. Pero al tercer día, eso sí es extraordinario. Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y tengo el poder para volverla a tomar. Eso es extraordinario. Si eso se cumple, todo lo demás es cierto. Si eso no se cumplió, todo lo demás no es cierto. Antier pusimos la película La Pasión. Yo estaba haciendo la enseñanza y entonces no la estaba viendo, pero estaba escuchando. Y llega el momento de los azotes donde golpean a Jesús. La película es muy cruel, mucha sangre, y de verdad así fue lo que vivió Jesús. Primera vez que la vimos con Tiago, y mientras Tiago veía la película me hizo una pregunta que me repitió otra vez. La pregunta que me dijo fue, ¿y por qué lo golpean tanto? Yo le miro y le digo, por mis pecados y por los pecados de la humanidad. Eso es lo que merecemos nosotros. Más adelante Pilato dice, yo no encuentro nada malo en él, pero castíguenlo. Entonces Tiago me va a preguntar, ¿y por qué lo tienen que castigar si no encontraban nada malo en él? Pregunta básica. Pero si encontraron algo malo en nosotros. Entonces Jesús lo que dijo fue, a ellos no los castiguen, castíguenme a mí. A ellos no los maten, mátenme a mí. Y así entonces tendré las llaves de la muerte, del poder, y la muerte no se enseñoreará más sobre esta humanidad, para todos los que en mí crean. Jesús es extraordinario. No obstante, hay mucha gente que no lo soporta, que lo odia. Entonces, como quieren anular su resurrección, se inventaron varias teorías que no se las voy a explicar una por una porque no me daría tiempo. Cada teoría de estas tiene material para predicar 4 o 5 horas, pero sí se las voy a mencionar solamente como para que usted se dé cuenta de todo lo que inventa la gente con tal de no creer en Jesús. Número 1, la teoría del desmayo. No murió, se desmayó. Entonces cuando estaba en la cruz, que por cierto se desangró, que le metieron aquella lanza en su costado y lo que salió al final fue ya agua, ya no tenía sangre en su cuerpo. Entonces de tanto dolor de las manos y de la espalda y la corona, él termina desmayándose. Lo meten en la cueva, le ponen las telas estas, le ponen 100 litros de aceites encima, lo meten en la cueva y 3 días después vuelve en sí. Se quita él solo estas cosas, mueve él solo la piedra y camina kilómetros ensangrentado, por lo menos su espalda destruida, para llegar a ver a sus discípulos. Perdón por el sarcasmo. 2, los discípulos se robaron el cuerpo. Esta me llama la atención porque si algo yo he creído es que ellos tuvieron terror cuando llevaron a Jesús a la cruz. Miedo se apoderó de ellos. Yo siempre he pensado en Pedro, que por qué las películas de Semana Santa lo presentan caracterizado de esta manera, y ayúdeme porque yo creo que así es. Lo presentan pequeñito, gruesito, barbudo, desaliñado. O sea, nunca por ahí pasó una tijera. ¿Lo ha visto? Los colochos rastas así para atrás y malcriado, insolente. Así lo presentan a Pedro, pero también lo presentan como valiente. Si eres tú, yo me bajo de la barca. Haga usted va la espada y le corta la oreja a Malco cuando llegan por eso. Pero a la hora de la verdad no estaba en la cruz.
le dio terror, lo negó. Y todos los demás también huyeron. Jesús lo profetizó: cuando yo sea entregado, ustedes huirán, se asustarán. Y el único que no parecía tan valiente, que era Juan, resultó ser el más valiente de todos. Como lo pintan en las películas: delgadito, flaquito, ni siquiera le salía la barba completa, solo el candado. ¿Lo han visto? Él no era mechudo, él tenía el porte, así le compraban las máquinas estas de cortar pelo. Yo no entiendo por qué uno lo meten con tantas ideas y la Biblia no enseña cómo eran ellos. Solo enseña el carácter. No se engañe. A veces los que menos parecen son más valientes que los que parecen. A veces los que menos hablan tienen más valor que aquellos que hablan mucho. Y ahí en la cruz, el único que estaba junto con las mujeres era Juan, el discípulo amado. ¿Usted piensa que después de ver morir a Jesús se iban a animar a ir a robarse el cuerpo? Si ni siquiera se animaron a estar ahí. Terror les hubiera dado. Además habían guardas de la guardia romana, soldados habían allí. ¿Con qué valor se hubieran animado a hacer algo como eso? Cuando la gente en Roma crucificaban a alguien, mataban a alguien colgado en un madero, solían dejarlos 3 días, 4, 5, 7, y toda la gente pasaba viendo los cuerpos ahí colgados. Espantosa la escena. Mientras los animalillos se los comían, lo hacían con la intención de que nadie más hiciera algo indebido o algo contrario a lo que Roma había establecido. Pues daba terror ver un cuerpo ahí guindando. Lo que hace ISIS ahora ya en el otro lado, lo que hacía ahora que estaba esta gente, ponían los cuerpos guindando allí. La gente pasaba por las ciudades. No se atrevan a meterse con nosotros, que eso les puede pasar. Jamás los discípulos iban a ir a robarse un cuerpo. Jamás. Pero miremos la 3. La 3 es muy interesante. Es que es la teoría de la tumba equivocada. Se equivocaron de tumba. Entonces a donde fueron todos estaba vacía. Entonces, la de Jesús debe estar por ahí. Jesús debe estar ahí muerto. Pero en esta, la que llegaron, ya no había nadie. Entonces por eso fue que dijeron que resucitó. Pero es que en realidad es que el ángel se equivocó, las Marías se equivocaron, José de Arimatea se equivocó, los soldados se equivocaron. Y al final ya ni modo, inventemos, porque ni le voy a dar peso. Número 4, la teoría de la alucinación. ¿Tiene algún sentido? Alguien que ama mucho a alguien podría decir después de muerto: me pareció verlo entrar a la casa. Cuidado, hermano, ese no es ese alguien, créame. Me pareció sentir su aroma. Cuidado, eso hay gente que ha dicho, ¿verdad? Uno entendería que hay alguna alucinación en la vida de alguien que uno ha querido mucho y por ahí imaginó verlo. Y uno entendería que los discípulos también, tal vez Tomás no, pero los demás discípulos que sí creían, quizás. Pero dice la Biblia que se le apareció a más de 500 personas al mismo tiempo. Yo le llamo la alucinación colectiva. ¿Quién puede lograr eso? Súmele la teoría, esta no sé cómo llamarla, pero sí sé cómo llamarla, pero no sé cómo hacer caras o no hacer caras. La teoría, voy a hacerlo con los ojos cerrados. La teoría del hermano gemelo. Atájeme ese penal, en serio. O sea, es que Jesús tenía un hermano que era gemelo, nadie lo sabía. Entonces inventaron toda la historia de que él iba a resucitar. Así cuando lo mataban, se robaban el cuerpo, lo tiraban por allí. Y además el hermano gemelo aparecía saliendo de la tumba y diciendo: soy yo. Mira hasta dónde llega la necedad del ser humano con tal de no creer en Jesús. Hay que ser más creyente para creer en algo como esto que para creer en la Biblia. En serio. En todo caso, solo se lo comento. Permítame hablarle de las pruebas de la resurrección de Cristo. Número 1, hay una tumba vacía. Existe una tumba vacía. El cristianismo no es una ideología, es una tumba vacía. Ese es el cristianismo. Tan profundo, tan extraordinario, tan único, que hasta hoy en la historia de la humanidad está partida en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Se da cuenta que no dice antes de Mahoma, ni antes de Buda, ni antes de Krishna. Dice antes de Cristo. Y hasta los que no creen en Cristo tienen que decir antes de Cristo y después de Cristo, porque Jesús partió la historia de la humanidad cuando Él vino a esta tierra. Y así igual ha partido tu historia en un antes de Cristo y en un después de Cristo. ¿No es cierto? No somos los mismos. Aunque pecamos, aunque fallamos, no somos los mismos.
Y si usted no tiene un antes y un después, al final oramos para que se arrepienta, porque cuando Cristo llega, lo primero que hace es un antes y un después. Número 2, segunda evidencia, hay además una gran piedra que no era fácil de mover. Más o menos podía medir 1,20 m de diámetro. Usted sabe lo que puede pesar una piedra de ese tamaño. Yo he levantado sacos de cemento. Uno. Son 50 kilos. Lo cierto es que en medio de siempre aparece alguien que no tiene nada que hacer y dice, échese 2, a ver. Y lo peor es que siempre alguien acepta el duelo, el reto, siempre. Échese 2, ahí voy. Échelo. Ya con 50 sentí como que se me quebraban las rodillas, ¿verdad? Y echó el segundo. ¿Usted ha visto la escena del Chavo? Donde él lleva las bandejitas con agua, que se le doblan los pies así. Puede paz, me decían. Y yo, nada me salía. Pero lo logré. Caminé 1,5 m y lo solté. Ahí quedaron. ¿Quién es capaz de mover una piedra de ese tamaño si no es entre un montón? Ahora imaginémonos que todos los discípulos se pusieron de acuerdo. ¿Y los soldados? ¿Cómo los quitan de allí? ¿Cómo los quitan de la ecuación? Si la primera que llegó fue una mujer, ¿cómo quitó a esa mujer la piedra? Tiene que ser intervención divina. No hay otra forma. Número 3, el sello romano. Resulta que en la antigüedad no solamente ponían la piedra, sino que ponían un sello, y los romanos eran muy celosos de algo como eso. Nadie podía romper un sello romano si no tuviera consecuencias desastrosas para su vida. Pues resulta que los animados que hicieron eso lo quitaron. Súmele número 4, la guardia romana. Mateo 27 verso 65. Llévense una guardia de soldados, les ordenó Pilatos, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. ¿Saben cuál era el susto de los romanos? Que se robaran el cuerpo y que luego dijeran que sí había resucitado. Entonces mandaron mínimo 4 soldados. Soldados armados de verdad. Ahí estaban. Y quiero que sepa que cualquier encargo a un soldado romano que fuera incumplido, él tenía que pagar con su vida. Él tenía que morir el soldado. ¿Usted piensa que fácilmente iban a descuidar el cuerpo de Jesús, conociendo toda la historia alrededor, el alboroto que eso ocurrió? Número 5, el testimonio de los que lo vieron resucitado. El testimonio debe tener una validez. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3. Porque ante todo les transmití a ustedes lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como aún nacido fuera de tiempo, dice Pablo, también se me apareció a mí. Cuando uno es testigo, uno tiene que decir lo que vio. Venía por la calle esta del Mega Super hasta el EPA, que no sé por qué hay tantos accidentes ahí siempre, todos los días hay 1 o 2. Vengo pasando con la moto y veo un carro torcido en media calle, casi nadie puede pasar, una moto en el suelo, una muchacha con sus rodillas rotas, y me detengo. ¿A qué me detuve? ¿Cómo? A ver, eso haría usted, cálmese. Yo no me detuve a ver, yo me detuve a ayudar. Me acerqué y pregunté, ¿ya llamaron al 911? Entonces me dijeron, sí, algo más lo que puede hacer, tranquilo. Me dicen, ya tenían todo resuelto, había mucha gente ayudando. Entonces yo me fui. Si a mí me preguntan qué vio, yo soy un testigo presencial de lo que vi. ¿Y qué voy a decir? Un carro atravesado, una muchacha en el suelo y una moto. Ahora, si me preguntan, ¿qué usted cree que pasó? Cualquier cosa que diga es una especulación y no tiene ningún valor. Lo que diga es una especulación. Bueno, yo creo que tuvo que haber sido la muchacha que venía en moto, y tal vez ni ella en la moto venía. Tal vez venía caminando, corriendo, donde vio el accidente, se cayó y se rompió las rodillas. Pero cuando uno le mete algo de más, ya cambia la historia. Ellos
dijeron lo mismo. Vimos a Jesús, hablamos con Jesús, Jesús caminó entre nosotros, es real, lo que prometió lo cumplió, que se levantaría al tercer día, lo vimos con nuestros ojos, eso no dio lugar a ninguna duda, tanta gente lo vio caminar sobre esta tierra. Ahora, pero si usted está ahí viendo y diciendo, aún así no creo tanto, vamos entonces número 6, a entender que los evangelios son libros históricos. ¿Qué significa esto? Que los evangelios hablan de la historia que ocurrió en el siglo I. El evangelio de Lucas muestra la fiabilidad histórica, la investigación cuidadosa, el método científico que ostentan los buenos escritos. Fue escrito en el año 60 después de Cristo, unos 25, 27 años después de que Jesús partió. Tenían los eventos frescos. Como que en este momento hablemos de la pandemia. ¿Qué me diría usted de la pandemia? Y yo escriba un libro. ¿Vieron la pandemia que vivimos en el 2020? Qué cosa desastrosa. Todos encerrados en las casas, todos con mascarillas. Yo volví a la casa y Jackie me bañaba en Lysol. Botamos como 4 pares de zapatos hasta que descubrimos que el zapato no pegaba el COVID. Luego yo venía a predicar acá y decía, buenas iglesia, y no había nadie. Todos allá en la casita viéndome por una pantallita. Y yo, ¿cuántos dicen amén? Y el grillo sonaba. Qué cosa horrenda. Luego volvimos otra vez a la iglesia. Ya pueden ir a la iglesia. Y la gente tenía terror de ir a la iglesia. Ah, pero usted los encontraba en Jacob. Lo cierto es que la gente ahí con terror, en la iglesia me muero. Pero allá en Jacob bien bronceados, ahí no se morían. Pero ese es otro tema. En todo caso, la historia te cuenta eso, lo que ocurrió. Y mire la cantidad de escritos que hay acerca de los evangelios. 5.800 manuscritos griegos del Nuevo Testamento, 10.000 manuscritos en latín, 9.300 en otros idiomas. No hay dónde perderse. Y usted me dirá, sí, pero esos escritores eran muy evangélicos, muy cristianos, entonces posiblemente todo lo acomodaron. Ok, número 7, Jesús fue confirmado por historiadores. Los historiadores solo cuentan la historia, no le meten su matiz cristiano, cuentan la historia. Hay muchos no creyentes historiadores que contaron la historia. Por ejemplo, Tácito, Suetonio, Plinio, Trajano, tantos. Y hay uno, Flavio Josefo, que él era romano judío y escribió lo siguiente: en aquel tiempo vivía un hombre prudente llamado Jesús. Tenía un buen comportamiento y era estimado por su virtud. Fueron numerosos los judíos como gente de otras naciones que llegaron a ser discípulos suyos. Pilato lo condenó a muerte, a ser crucificado. Sin duda, él era el Mesías del cual los profetas han contado tantas maravillas. Un historiador. ¿Sabía que hoy se está escribiendo la historia que ocurre? Hay alguien en este momento, muchos miles de personas, historiadores de este siglo, que están escribiendo: Donald Trump puso aranceles y se desató una guerra económica mundial. Eso se está escrito en algún lugar. Todo lo que está ocurriendo. Los políticos en Costa Rica peleaban mucho en el 2025. Eso se está escribiendo. Saprissa volverá a quedar campeón. Eso se escribirá. La historia se recopila y se escribe por historiadores. Crea usted o no, se escribe lo que ocurrió. Sea usted escéptico o no, se escribe lo que ocurrió. Sea la persona cristianofóbica, odia a Dios o no, no pueden negar la historia. Jesús caminó sobre esta tierra. El Hijo de Dios vino a amar a su creación de cerca. Número 8, y voy terminando con el 7 y ahora empiezo el 8. Fue confirmado por la adoración que le dieron y que él recibió. Mateo 15, 25, la mujer se le acercó y arrodillándose delante de él le suplicó. Dice la Biblia en Juan 9, 38, creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. ¿Saben qué hizo Jesús cuando lo adoraban? Nada. Él permitía que le dieran adoración. ¿Sabe qué hizo Pablo cuando lo adoraron pensando que era un ser especial? Pablo dijo: ¿qué les pasa? No me adoren a mí, adoren solo a Dios.
¿Saben qué hizo un ángel, el que se le apareció a Juan en la isla de Patmos? Cuando Juan lo vio y cayó de rodillas y comenzó a adorarlo, el ángel le dice: ¿qué le pasa? Levántese de ahí, adore solo a Dios. Pero cuando Jesús fue adorado, lo permitió porque Él es digno de toda adoración. El único. Súmele, número 9, que Jesús fue confirmado por hacer solo lo que Dios puede hacer. Jesús perdonó pecados, envió al Espíritu Santo, hizo milagros en ciegos, en cojos, en paralíticos, en leprosos, caminó sobre el agua, dio alimento a 5,000, levantó a los muertos, tenía celo por la casa de Dios, descendió y volvió otra vez al cielo. Nadie más es comparable a Jesús. La gente suele criticar al cristianismo. Es que ustedes se creen los dueños de la verdad. No, nosotros no nos creemos. Él es el dueño de la verdad, el único. Y le doy 2 razones más y termino con esto. 10. ¿Se ha dado cuenta que en 2000 años y desde el nacimiento del cristianismo hasta hoy, la única religión que ha sido atacada hasta querer destruirla ha sido el cristianismo? No ninguna otra. ¿Se ha dado cuenta de eso? Redes sociales, Jesús, lo atacan. Películas, gente que se burla de Jesús. Eso ya más común de la cuenta. Videos, gente burlándose de Jesús. Un posteo simple ahí en internet y todos los que odian a Jesús. ¿Por qué? Hay un hombre en Argentina que se llama Danan. Él creía que había un Dios, no sabía cuál es. Ahora dice: soy católico. Pero dio un aporte tan impresionante que tengo que leerlo. Él dijo: ¿saben por qué la única religión que se ataca en el mundo es la cristiana? Dice: porque es la única verdadera. Cristo, no evangélicos, Cristo. ¿Y por qué? Porque Jesucristo es un ideal. Con su vida, con su enseñanza, nos enseñó el camino para vivir esta vida. Es un ideal de santidad, de justicia, de amor, de verdad. Y nadie más es igual y nadie más vivió como Él. Ni siquiera la amenaza de la muerte fue capaz de hacerlo cambiar en sus valores y en su misión. Y también nos muestra que ni la muerte puede derrotar a aquel que vive en la verdad. ¿Se da cuenta? El único ideal a seguir, no por lo que dijo nada más, sino por lo cómo vivió, es Jesús. El único. Y lo segundo que me doy cuenta de algo como esto es esto. Debatía con una persona atea hace unos años atrás. Estaba en la radio, hice un comentario sobre el ateísmo y llamó a alguien ateo y dijo: bueno, usted que no sé qué. Entonces le dije: cuando guste me escribes. Me escribió por correo y comenzó el debate. Hay debates que no tienen sentido, ninguno. Esos que son interminables y que lo único que buscan es molestar. Y hay otros que tienen sentido, que no es un debate sino es aprender juntos, crezcamos. ¿Por qué piensas así? ¿Por qué pienso yo así? El de él solo tenía el sentido de molestar. Por cada cosa que le escribía, él me escribía 40 más y debatía 40 otras, sin sentido en realidad. Hasta que llegamos al punto de 45 correos y yo decía: Dios mío, estoy perdiendo la vida, el tiempo, y no vamos para ningún lado porque él lo que quiere es molestar y yo, según yo, le estoy predicando. Al final, el muchacho señor, quien fuera, me escribe y me dice: ok, deme un ejemplo de que Jesús está vivo pero no use la Biblia. Me quedé pensando: un ejemplo de que Jesús está vivo pero no use la Biblia. Y dije: fácil. Yo. Y le escribí: te voy a contar mi historia, brother. Y después de hacer esto y hacer esto y hacer esto, intenté quitarme la vida 2 veces y Jesús llegó a mi vida. Hoy predico su palabra, hoy creo en el futuro eterno con Dios, hoy creo en la transformación. ¿Sabe cuál es el mayor ejemplo de un Cristo vivo? Cómo 2000 años después sigue transformando personas, cómo 2000 años después sigue transformando familias, cómo 2000 años después ve usted cuando ponemos la piscina y chicos de 14 y 15 años dicen: me quiero bautizar. El único capaz de hacer algo como eso es alguien que está vivo y que vive y reina para siempre y se ha sentado a la derecha del Padre e intercede por usted siempre. Se llama Cristo Jesús. No hay otro. No hay otro.
Usted es el vivo ejemplo del poder de Dios, de la gracia de Dios. Y eso debería alegrarnos. En Brasil cuentan la historia de un misionero que descubrió una tribu de indígenas, un lugar remoto, moría mucha gente y ellos le hicieron saber al misionero que había un sanatorio al otro lado del río, pero que las aguas estaban llenas de espíritus malignos y si ellos entraban al agua iban a morir. Entonces el misionero dijo: no, si yo vengo de ahí, no, es que vamos a morir. El misionero los llevó al agua y les dijo: vean que no. Entonces metió la mano y sacó la mano, ven que nada pasó, no, no le creemos. El misionero dijo: vean, entonces se metió él al agua, se mojó la cara, volvió a salir, ven, y ellos le dijeron: no, no le creemos. Entonces el misionero dijo: espérense, se metió al agua, nadó hasta el otro lado del río, al otro lado del río salió, levantó las manos y dijo: victoria, ven que no. Ellos se emocionaron todos y se tiraron al agua, nadaron, salieron al otro lado dando gritos, festejando, porque se dieron cuenta que aquella idea era mentira. Con Jesús no fue diferente. Vio a la gente esclavizada, atemorizada por el poder de la muerte. Explicó que el río de la muerte no era cosa de qué temer. La gente no le creyó. Entonces tocó a un muchacho y lo llamó a la vida otra vez. Y la gente dijo: Con un susurro infundió vida al cuerpo de una niña que había muerto. Y la gente seguía escéptica. Luego dejó que un cuerpo pasara 4 días, Lázaro. Y después de 4 días le dijo: Lázaro, ven fuera. Y aún la gente se maravilló, pero decían: aún así le tememos a la muerte. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Era necesario que él mismo entrara al río y se sumergiera en el agua de la muerte. Y una vez que salió y que la muerte no lo pudo contener, levantó la mano y dijo: mi victoria es tu victoria. Hoy nosotros no le tememos a la muerte. Sabemos para dónde vamos. Cerramos los ojos, los abrimos y sabemos para dónde vamos. Sabemos que allá no habrá llanto, ni dolor, ni angustia, ni tristeza. Por eso cuando alguien que queremos mucho muere, parte con el Señor, hay un dolor lógico, normal, pero al mismo tiempo hay una alegría de saber que llegó al lugar donde nosotros también vamos a ir. Y esa es la clave de la vida. Ya no le tememos a la muerte. Ahora vivimos porque Él vive. Soñamos porque Él nos dio la esperanza para soñar. Y nos vamos con Él. Dijo que preparó un lugar donde nos llevará para estar siempre con Él. Termino diciéndole, ¿cuántos termino he dicho? Como 3 ya, ¿verdad? Termino con este. Ante la resurrección, ante la cruz, tiene que haber reacciones. Usted encuentra en el relato de Jesús a los ancianos, a los jefes de los sacerdotes, llevando a Jesús a juicio. Hay tanta gente que anda enjuiciando a Jesús. ¿Y por qué hace tal cosa? ¿Y por qué hace tal otra? A ver, ¿y por qué hace tal otra? Ahí están los enjuiciadores. Número 2, la asamblea. No lo soportan y lo mandan donde Poncio Pilatos. Gente que dice: a mí eso de Jesús no me interesa. Pilatos, como no entiende muchísimo lo que está pasando, lo manda donde Herodes. Hay gente que ha tenido a Jesús por raticos y luego lo deja. Jesús donde Herodes, ahí se burlan de él, los soldados lo desprecian y lo devuelven donde Pilatos. Hay gente que ni siquiera dio la oportunidad de conocer a Jesús. Pilatos lo castiga. Y se pregunta: ¿por qué? Y quería soltarlo de verdad, pero lo castiga. El pueblo judío, tienen a Barrabás, que es un asesino y un criminal, y tienen a Jesús. Y era tanto el desprecio por Jesús que prefirieron elegir lo peor. Suelten a Barrabás. Y el justo, el bueno, el santo, el perfecto. Este hombre pregunta: ¿y qué hacemos con Jesús entonces? Ok, le suelto a Barrabás, pero ¿qué hacemos con Jesús? Y a alguien se le ocurrió la genial idea de gritar: crucifíquenlo. Dice la Biblia que cuando el primero gritó, los demás comenzaron a gritar. Pilato se asusta, suelta a Barrabás y dice: bueno, ya crucifíquenlo entonces.
¿Por qué? Porque era la única forma de salvar tu vida y la mía. No había otra. Simón de Cirene, él andaba por allí cerca. Jesús, el peso es demasiado, su espalda está destruida, y le dicen a este hombre: cargue la cruz. Y aquí nos empezamos a dar cuenta que hay gente que comienzan a darse cuenta de lo que significa el peso de la cruz. Ya en la cruz está Jesús arriba, están Marías abajo todas, y Juan. Esos son los valientes, los que llegan hasta el final con él, los que no les importan si los matan por seguirlo a él, aquellos que hasta el final le han dicho: cuenta conmigo, Señor, aquí estoy. Y un último centurión romano, ¿recuerda? Cuando Jesús muere, dice: verdaderamente ese era un hombre justo. Dos ladrones, uno gritaba: ese que se puede salvar solo, ¿para qué no se salva? Y el otro decía: ten misericordia de mí. Uno tuvo tan cerquita la gracia de la salvación y la desperdició. Y hubo uno llamado José de Arimatea, ¿lo recuerda? Que él dijo: mi Jesús no va a morir ahí en esa cruz, no va a quedar, el resto del día ahí en esa cruz cuando muera. Y fue y pidió el cuerpo. Y dijo: he comprado un lugar con mis propios recursos, dénmelo, yo lo entierro. Y él lo cubre junto con otro, le llenan los óleos. ¿De cuál es usted? De aquel que ha escuchado la historia de la resurrección una y otra vez, pero no ha pasado nada en su corazón, o de aquel que ante la resurrección termina diciendo como el centurión: verdaderamente este es el Hijo de Dios, verdaderamente este es un hombre justo, verdaderamente es el único que me puede salvar. Yo hoy quisiera que oráramos juntos, pero quisiera hablarle al que ha visto la cruz de lejos, todo el tiempo de lejos. Quisiera hablarle a aquel que ha visto la cruz a la distancia, y qué lindo eso de Jesús, qué lindo lo que hizo, qué lindas las canciones, qué lindo el evangelio, pero usted no termina de decirle: te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Quiero hablarle a aquel que anda dando vueltas alrededor de la cruz, no termina de casarse con él. Se casa con teorías, con libros, con ideologías, pero no con Jesús, y termina enredado en la vida, buscando lo que no se le ha perdido. Porque, como dijo un predicador antes, en el corazón del ser humano hay un hueco en forma de Dios, y solo Dios lo puede llenar. Y hasta que usted no tenga a Dios allí, buscará la felicidad y la plenitud toda la vida, con el esposo, con los hijos, con los amigos, con la universidad, con la empresa, y nada te hará feliz, nada te hará pleno hasta que Dios no esté en su lugar. Cuando Él está en el lugar, todo lo demás llega. Eso se llama: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán como añadidura. Llene primero ese hueco en forma de Dios, y usted se dará cuenta que todo lo demás comienza a caer por su propio peso. Deje de andar buscando lo que no se le perdió, porque no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Termino. Ahora sí es cierto. Cuando Tiago nació, yo le conté que nació muy llorón, mucho, desesperante, cansado. Ay, pastor, no hable así. Cansadísimo, terrible. Es que una cosa es llorar, se calma y se acabó. Y otra cosa es Tiago, hermano. Usted no sabe lo que era eso. No había forma en el día en que pudiera descansar 10 minutos sin estar llorando. Lloraba 1 hora, paraba 5 minutos. Lloraba 2 horas, paraba 3 minutos. En la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, a la otra mañana, en la tarde, y así, y así. Solo por 3 años. Al tercer año, la primera vez que durmió bien, se levantó y sonrió. Quiero que sepa que fue desesperante.
Lloraba y le decía a Dios: Señor, tú dijiste que había una bendición con este hijo. ¿Dónde está la bendición? Solo llora. Psicólogos, oraciones, ayunos, vigilias, todo lo que usted puede hacer por un hijo. Un día me desesperé. Te cuento. Entré al cuarto 3 de la mañana por vez número 800. Solo que ya tenía yo como 3 semanas de no dormir, cara de loco, lo normal, pero un poco más. Lo agarré, tenía como 10 meses, 11. Lo alcé y le dije: ¿qué quiere? Así. ¿Qué quiere? Le decía. Cálmese, por Dios. No lo entiendo. Le doy de comer, lo bañamos, lo cuidamos, lo abrazamos. ¿Qué más? En serio. Ya aquí en el cuarto lloraba y lloraba. Los vecinos marcando el 911. Y lo peor es que cuando uno está estresado, ¿qué hace con el bebé? Lo estresa peor. Entonces yo, ¿qué? Y él hacía ¡guau! Era una escena para el TikTok. Y mientras lo tenía allí le decía: y que no es que se calme, que no sé cuánto. Llega Jackie, se lo entrego a ella y me voy al otro lado del cuarto, pero así en modo circuito, de verdad. Y escucho al Señor hablar a mi corazón y decirme esa la misma pregunta que te hago: ¿qué más tengo que hacer para que reposes y confíes en mí? Te amo, te cuido, te doy. Siempre yendo para todo lado. ¿Qué más? Lo que tenía que hacerse ya lo hizo y más. Yo quisiera hoy que termináramos adorando a Dios. ¿Le parece? Con todo el corazón. Póngase de pie, por favor. Ahora, estos chicos y algunos no tan chicos tocaron una canción al final, ¿la recuerdan? ¿Qué decía? Eres más que suficiente. Pero yo quisiera que la cantemos con esa conciencia. Que la cantemos con esa conciencia. ¿Con cuál conciencia? Un día como hoy, cuando Jesús resucitó y se topó con sus discípulos y fue a buscar. Imagínense que hoy fue ese día y que el Señor viene a la iglesia y se encuentra contigo. ¿Cómo lo adorarías? ¿Cómo lo harías? ¿Te dejarías algo allí o caerías a sus pies para agradecer tanta bondad y tanto amor? Le invito a que levante sus manos al cielo y que juntos cantemos al Señor. Jesús, mi libertad, me lleva más allá de lo que puedo imaginar. Tan alto como tú estás, de allí podré mirar y encontrar la paz. Oh,
más allá, mucho más allá. Me llevas mucho más allá. mucho más allá. Oh, y me atrapó con fuerza tu inmenso amor. Tu gracia siempre fue mayor. Jesús, mi libertad. Me llevas más allá de lo que puedo imaginar. Tan alto como tú estás, y allí podré mirar y encontrar la paz. Más que suficiente. Desbordas tu poder Dentro de mi ser eres incesable fuente, inundas con bondad a la humanidad. Tú eres, Señor, eres más que suficiente. Desbordas tu poder dentro de mi ser. Eres incesable fuente, inundas con bondad a la humanidad. Eres más que suficiente. Desbordas tu poder dentro de mi ser. Eres incesable fuente, inundas con bondad a la humanidad. Y me atrapó con fuerza tu inmenso amor. Tu gracia siempre fue mayor. Jesús, mi libertad. Te llevas más allá de lo que puedo imaginar. Tan alto como tú estás, de allí podré mirar y encontrar la paz. hoy quiero hablarle a aquel que camina alrededor de la cruz, aquel que sabe que Dios es bueno, aquel que sabe que vino por usted para salvar su vida. Quiero hablarle a aquel que no ha terminado de entregarse a Él. Sabe que Dios le ha estado llamando por tiempos. Sabes que te llama por tu nombre, que no te ha desechado, te puso nombre y te dice: mío, mía eres tú. Pero tiene que llegar el momento donde comprendas que esa gracia del cielo ha estado siempre disponible para ti. Si usted está lejos de ese Padre bueno, si usted sabe en su corazón que algo no está bien, ahí donde está, levante su mano y dígale: Señor, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Tú eres mi amigo, eres mi fuerza. Tú eres quien perdona mis pecados. Tú eres quien murió en la cruz y resucitó. Llévate lejos mis pecados. Llévate lejos esta búsqueda incansable de no sé qué. Y lléname de tu espíritu. Y lléname de tu gracia.
y que esa plenitud de tu presencia esté conmigo. Hoy te recibo como Señor y Salvador, como el dueño de mi alma, como el dueño de mi presente, de mi futuro, como quien sana mi pasado, como aquel que haces nuevas todas las cosas. Porque eres tú, Señor, al único que deseo seguir, al único que deseo amar, al único que deseo adorar, Señor. Con tus brazos en alto, dile solo: gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, porque tú sostienes nuestras vidas, porque eres fiel y para siempre es tu misericordia, Dios. De lo que puedo imaginar, tan alto como tú estás, y allí podré mirar y encontrar la paz. Que esa paz de Dios repose en tu corazón, en tu vida. Que esa paz del Señor abrace tu alma para siempre. Y que esa vida de Jesús te dé vida a ti. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Amén.